Bueno, vamos a estudiar la palabra en esta tarde. Seguimos con la carta de Pablo a Timoteo, la primera carta que le escribe. Realmente esta es una carta, hermanos, que hacemos bien en estudiar y en meditar, en agarrarla en nuestros hogares, porque es muy importante para la vida de la iglesia. Pablo, a través de esta carta, le da muchas instrucciones a Timoteo de cómo debía ser la iglesia. Una iglesia que estaba empezando en Éfeso y que enseña muy claramente con respecto a cómo debía ser la vida de los creyentes dentro de la iglesia. Da también muchas instrucciones en cuanto a cómo vivir de una manera piadosa, pero se centra principalmente esta carta en los falsos maestros. Así que bueno, vamos a continuar hablando de ellos en esta tarde. Y he titulado este mensaje Aquellos que se apartan de la verdad. Aquellos que se apartan de la verdad. Vamos a estar viéndolo en el capítulo 4, verso del 1 al 5. Y sabemos, hermanos, por las Escrituras, que desde los inicios de la iglesia, Satanás, nuestro adversario, como lo llama la palabra de Dios, ha intentado de muchas maneras frenar el avance del Evangelio. Y sabemos que una de las áreas donde nuestro adversario es muy efectivo es mintiendo y engañando. El Señor Jesús se refirió a él en una ocasión diciendo en Juan capítulo 8, verso 44, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 9, también habló de él diciendo, es la serpiente antigua, el cual engaña a todo el mundo. Aquí tenemos entonces dos características de Satanás, mentiroso y engañador. Al igual que los falsos maestros que están a su servicio. Mentiroso por cuanto dice falsedades, distorsionando la verdad y afirmando cosas que no son ciertas. Y engañador porque usa estas mentiras para hacer caer a otros, para confundirlos, para manipularlos. Satanás en su astucia, utiliza estas armas para seducir a las personas con un único propósito: desviarlos de la verdad del Evangelio, apartarlos de la fe verdadera. Y quería compartirte un ejemplo que figura en la palabra de Dios, que es la historia de un hombre, un joven rey llamado Amasías. No sé si alguna vez lo sentiste nombrar, Amasías. Este rey vivió en el año 790 a.C. y reinó durante 29 años en Jerusalén. Con respecto a este rey, la palabra de Dios dice en 2 de Crónicas 25:2, hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Te lo leo de nuevo. Hizo él lo recto delante de los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. ¿Qué quiere decir con que hizo él lo recto delante de los ojos de Jehová? Bueno, que era un hombre, este rey, que cumplía externamente con lo que Dios mandaba. Es decir, guardaba las formas, cumplía con ciertos mandamientos, respetaba algunas leyes, pero en su interior no estaba completamente entregado al Señor. En su corazón no conocía a Dios. Y como resultado de esta condición de este rey, fue que con el tiempo se entregó a la idolatría. Fue detrás de otros dioses. Y así lo dice el verso 14
de este capítulo 25. Cuando el rey Amasías regresó de masacrar a los edomitas, trajo consigo los ídolos que le había quitado a la gente de Seir. Los puso como sus propios dioses, se inclinó ante ellos y les ofreció sacrificios. Este rey, a quien Dios había bendecido con la victoria, en lugar de agradecer y confiar plenamente en Dios, dos actitudes que deben tener todo creyente, dice que trajo a los dioses de los vencidos para adorarlos. Se inclinó ante ellos y les ofreció sacrificio. Por supuesto que lo que hizo este rey trajo consecuencias y la ira del Señor se encendió contra él. Finalmente nos dice la palabra de Dios que Amasías murió en manos de sus enemigos. Pero esta no es la parte más trágica en la historia de este rey, sino la que dice más adelante en el verso 27. Y Amasías se apartó de Jehová. Esto es lo más terrible que le puede pasar a alguien que probó las bondades de Dios. Él conoció la verdad, conoció el favor de Dios, pero jamás entregó su corazón. Finalmente se apartó del único y verdadero Dios. Lo que hizo este rey es un ejemplo entre muchos de otras personas que a través de la historia de la iglesia cayeron en la trampa de Satanás, fueron seducidos por falsas enseñanzas, por ídolos, y se apartaron de la fe verdadera. Y la palabra de Dios nos advierte con respecto a esto, que estas cosas inevitablemente sucederán. Está escrito que la iglesia deberá pasar por esta prueba, donde algunos hombres y mujeres que dicen ser creyentes y a quienes llamamos hermanos, algunos de ellos en algún momento se apartarán de la verdad, cumpliéndose con lo que dice la palabra en 1 de Juan, capítulo 2, verso 19. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. Por tal motivo, el apóstol Pablo va a hacer una seria advertencia a través de esta carta que le escribe a Timoteo, para que sepa con seguridad la iglesia que vendrán contra ella herejías destructivas y que los hermanos, los verdaderos creyentes, deben estar preparados para esto, permaneciendo firmes en la verdad del Evangelio. Porque la iglesia, hermanos, decía el apóstol Pablo al final del capítulo 3 de esta carta, es la iglesia del Dios viviente, es columna y baluarte de la verdad, de una verdad que es gloriosa, de una verdad que es grandiosa, que es indiscutible, porque es la verdad revelada por Dios para la iglesia y está aquí en nuestras manos. Decía Pablo a Timoteo en el capítulo 3, verso 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este es el Evangelio, esta es la verdad por la cual la iglesia está fundamentada. Pero a algunos, sabiendo esta verdad, llegado el momento, no les importará rechazarla o negarla, por irse detrás de otras enseñanzas. Tal como Pablo lo va a decir a continuación, y es la parte que vamos a estudiar en esta noche, en esta tarde. Primera de Timoteo, capítulo 4, versos del 1 al 5.
Primera de Timoteo 4, del 1 al 5. Dice la palabra de Dios: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Pablo no era una persona que hablara por opinión personal ni por deducción. Al contrario, era muy cuidadoso a la hora de enseñar las verdades de nuestra fe. Y no es que sus enseñanzas no fueran reveladas por el Espíritu Santo, pero en esta ocasión Pablo considera necesario escribirlo, para que no queden dudas de que lo que va a decir a continuación viene de parte de Dios. No sabemos, porque no dice la palabra, cuál fue el medio por el cual se le reveló a Pablo esto que vamos a ver. Pero sabemos con claridad, porque él lo dice, que el Espíritu de Dios es quien se lo dijo. Y lo dijo de una manera clara, dice, sin dudas ni confusiones, con respecto a lo que iba a suceder en la iglesia. Y es que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estas palabras de Pablo eran una afirmación, era algo que iba a suceder. En los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Vamos a ver a qué se refiere Pablo, comenzando por entender qué significaba esta palabra. Apostatar o apostatarán. Esta palabra en griego, apistemi, significa irse de una posición que ocupaba a otro lugar. También puede traducirse como desviarse. En Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 6, Pablo, hablando de los falsos maestros, va a decir, de las cuales cosas desviándose, acá está esta palabra epistemi, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Es decir, algunos apostataron y se fueron detrás de otras enseñanzas, palabrerías. El Señor Jesús en una ocasión también describió a estas personas en la parábola del sembrador, cuando se refirió a algunos que oyen el Evangelio y es como esa semilla que cae en suelo pedregoso. El Señor explicó el significado de esta parábola diciendo, Lucas 8:13, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan. Apistemi, otra vez esta palabra. Creen por un tiempo y luego apostatan, se van detrás de las cosas de este mundo. Y la iglesia en Éfeso ya había atravesado por esta prueba. Si recordamos, Pablo menciona en el capítulo 1 de esta carta a dos hombres que eran miembros de la iglesia de Éfeso y se apartaron de la sana doctrina, blasfemaron contra la verdad. Eran Himeneo y Alejandro, los escuchaste nombrar. Bien, dice el verso 19, pues algunas personas desobedecieron a propósito los que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Himeneo y Alejandro son dos ejemplos. Su fe naufragó. Se apartaron de la fe, perdieron el rumbo como un barco sin timón que se pierde
que choca contra las rocas y finalmente se hunde. Este era el significado de naufragar. Su fe naufragó. Se apartaron de la fe. Pero esta advertencia que nos está dando Pablo ahora no se limitaba en ese tiempo solamente a ese lugar, a la iglesia de ese tiempo, sino que el Espíritu Santo lo que le reveló es que estas cosas sucederán, dice, en los postreros tiempos. Lo que también es lo mismo decir en los últimos tiempos. Con esto Pablo no se está refiriendo a que estas cosas sucederán en un futuro, ni tampoco en un tiempo cercano a la segunda venida de Cristo, sino que los postreros tiempos de los que habla Pablo dieron inicio a partir de la primera venida de Cristo hasta su segunda venida. Ese es el tiempo de la iglesia. Es el tiempo del que está hablando Pablo. El apóstol Juan decía en su primera carta, primera de Juan, capítulo 2, 18, hijitos, ya, es decir ahora, es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Se dan cuenta? Ahí está de lo que está hablando Pablo con respecto a este tiempo. También en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 20, hablando del Señor Jesucristo, dice que Él fue manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y por último, el autor de Hebreos, capítulo 1, verso 2, nos dice que Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, a través de estos pasajes nos quedan en claro que de esos postreros días que está hablando Pablo es este tiempo. Lo que Pablo remarca es que la apostasía entonces sucederá durante todo el tiempo de la iglesia en esta tierra. Habrá personas, como decíamos recién, que abandonarán las verdades de nuestra fe y se irán, dice el apóstol Pablo, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Se irán escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y es muy importante entender, hermanos, lo que Pablo está diciendo. Principalmente debemos comenzar por recordar las palabras de Pablo a los Efesios, capítulo 6, verso 12, donde nos dice que nuestra batalla por la verdad y por el reino de Dios no es una lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es en nuestra carne. El Espíritu dice claramente entonces que detrás de estos falsos maestros hay espíritus demoníacos operando. Cuando uno escucha predicadores que no hablan la verdad del Evangelio, que no son bíblicos en sus enseñanzas, que no son fieles a la palabra de Dios, la iglesia debe saber que están escuchando a espíritus engañadores. Cuidado con esto, porque puede que estén prestando atención a mentirosos que intentan desviar, apartar a las personas de la verdad de Cristo. Por supuesto que lo hacen bajo una apariencia muy espiritual, pero en realidad son hombres que están sembrando error y condenación. Y muchos son los que caen en esta condenación, porque no filtran con la palabra de Dios lo que escuchan en los púlpitos. Hay que tener sumo cuidado con esto, hermanos. Esta es la advertencia que Pablo le está dando a la iglesia. En 2 de Corintios, capítulo 11, verso del 13 al 15, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también
sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. La palabra es muy clara, no deja dudas con respecto a esto, al igual que la advertencia a la iglesia de que tengan cuidado de estos ministros, que tienen apariencia de verdad, pero la palabra es clara de que son obreros al servicio de Satanás. Dice 2 de Juan, capítulo 1, 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y en el verso 2, Pablo va a dar una descripción de estas personas, de estos engañadores que han salido por el mundo. Y va a decir de ellos 3 características que los describe: como hipócritas, mentirosos y con una conciencia cauterizada. Hipócritas, mentirosos y con una conciencia cauterizada. Esta palabra hipocresía, que viene del griego hipócrisis, significa actuar o fingir como un actor en el teatro. Un actor que se pone una máscara y se disfraza para interpretar un papel. Estos falsos maestros se hacen pasar por creyentes, fingiendo ser piadosos o espirituales. Enseñan cosas que parecen correctas, pero su corazón está lejos de la verdad. El Señor Jesús llamó en una ocasión hipócritas a los fariseos en Mateo capítulo 23, porque decían una cosa y vivían otra. Y hay algo también particular en estas personas que describe Pablo, y es que no sienten ningún tipo de culpa, ni remordimiento al engañar con sus mentiras. Es por eso que Pablo habla de ello diciendo que tienen una conciencia cauterizada. Han mentido, han manipulado y rechazado tanto la verdad, a tal punto que su conciencia está cauterizada, dice. Es decir, se ha endurecido como una cáscara de piel quemada, como un tejido muerto que no siente dolor, que ha perdido toda sensibilidad. No tienen temor de Dios. Van siempre en contra de la voluntad de Dios, en contra de la palabra de Dios, imponiendo reglas, prohibiciones, tales como las que va a mencionar Pablo a continuación en el verso 3, donde estos falsos maestros prohibirán casarse, dice, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. Es lo que hacen estos falsos maestros. Prohíben, mandan a que se cumplan sus demandas. Estas prohibiciones que exigían estos falsos maestros, es muy probable que puedan haber sido influenciadas por ideas filosóficas religiosas de esa época, que enseñaban que la materia era mala y solo el espíritu era bueno. Por eso creían que el cuerpo físico era impuro, al igual que los deseos naturales, como el matrimonio o ciertos alimentos. Ellos decían que cuanto más se negaba el cuerpo, más espirituales se consideraban. Con el tiempo esta creencia fue conocida como el gnosticismo. Y puede ser que las enseñanzas de estos falsos maestros tuvieran fundamento en estas ideas. Pero como es típico del engaño satánico, estas falsas enseñanzas tenían ciertos elementos de verdad. Como por ejemplo, si leemos en 1 Corintios capítulo 7 del 25 al 35, el apóstol Pablo decía que no hay nada malo en permanecer soltero,
y tal estado pudiera ayudar al servicio espiritual. Era solo una recomendación de Pablo ante algo puntual. También con respecto a los alimentos, en Mateo capítulo 6, verso 16, la palabra enseña que tampoco ayunar es malo. Es algo muy bueno que debe acompañar a la oración. Pero se dan cuenta, hermanos, cómo estos falsos maestros toman verdades bíblicas y las manipulan para sus propios propósitos. En una ocasión Pablo también le dijo a los Colosenses, capítulo 2, verso 16, por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por la luna nueva, ni los días de descanso, pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación de uno mismo, o en el culto a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo, pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, preguntaba Pablo, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo tales como no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello? Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación de uno mismo y una severa disciplina corporal. Pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. En este caso también Pablo exhortaba a los colosenses a no dejarse juzgar ni someter a reglas humanas y advertía que quienes con apariencia de humildad intentan imponer mandamientos humanos, que tuvieran cuidado de esas personas. Vamos a ver entonces, hermanos, que estas enseñanzas provenían de espíritus engañadores por una simple y sencilla razón, porque eran contrarias a la verdad. Estaban prohibiendo cosas que eran buenas, porque Dios fue quien las creó. Dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Absolutamente todo lo que Dios creó es bueno. Y lo creó, dice, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. En cuanto al matrimonio, en Génesis capítulo 1, versículos del 28 al 31, Dios bendijo al hombre y a la mujer. Les dio dominio sobre la creación. Proveyó alimento y vio que todo era muy bueno. En Génesis capítulo 2, versículos del 18 al 24, Dios vio que el hombre estaba solo. Formó a la mujer de su costilla como ayuda idónea. Y ahí estableció el matrimonio. El hombre dejará a sus padres y serán una sola carne. Todas cosas que Dios creó, que Dios hizo. En cuanto a los alimentos, en Génesis 9, Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, versículo 2, todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo, todos los animales pequeños que corren por el suelo y todos los peces del mar tendrán temor y terror de ustedes. Yo los he puesto bajo su autoridad. Se los he dado a ustedes como alimento, como les he dado también los granos y las verduras. Todo fue dado por Dios. Todo lo que Él creó fue en beneficio del hombre. Y dice Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Todo lo que Dios creó era bueno para el hombre.
y lo hizo con un propósito, dice, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, verso 30, decía, si puedo darle gracias a Dios por la comida y disfrutarla, ¿por qué debería ser condenado por comerla? Así que sea que coman o beban o cualquier cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que Dios creó es bueno. Todo es para alabanza de su gloria. Todo es motivo de gratitud para los creyentes y para los que han conocido la verdad. Y aquí parece que Pablo estuviera hablando de dos grupos de personas, ¿no? Porque dice, por un lado los creyentes y por otro lado y los que han conocido la verdad, pero en realidad está hablando de un solo grupo de personas. Y son para los creyentes que viven en la verdad, en obediencia, viven con gratitud por la bondad de Dios. Porque a través de su palabra y de todo lo creado, es que vemos su amor y su misericordia y su gracia. Dice finalmente el verso 5, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y lo que Pablo está diciendo es que todo lo que proviene de Dios es bueno. Y por la palabra de Dios es que sabemos que todo lo que Él creó es bueno. Y fue en beneficio de su iglesia. Y por la oración, dice, es santificado, es decir, el matrimonio, como los alimentos que prohibían estos falsos maestros, Dios los preparó, los santificó, es decir, los apartó con un propósito, con un uso sagrado, para que el hombre y la mujer disfruten de estas bendiciones, para que les den un buen uso. El matrimonio, sabemos que delante de los ojos de Dios debe considerarse como algo puro, como algo sagrado, que es consagrado a Él. Y los alimentos fueron puestos por Dios, apartados cuidadosamente por Él, para que los usáramos en beneficio nuestro. Por todo esto es que en oración alabamos a Dios con un corazón agradecido. Estos versículos, hermanos, que hemos visto en esta tarde, que hemos estudiado, que hemos podido ver, claramente lo que el Espíritu Santo advertía a las iglesias, y con esto vamos a hacer un repaso hasta acá, es que en estos últimos tiempos que estamos viviendo, la iglesia pasará por esta prueba, donde muchos se apartarán de la fe. Los veremos. Hombres y mujeres a los que alguna vez llamamos hermanos, cambiarán la verdad por la mentira. Dejarán la palabra de Dios por irse detrás de nuevas revelaciones, de entretenimientos, de falsas promesas de prosperidad. Buscarán de alguna manera satisfacer sus emociones. Se apartarán de todo lo que es santo. Algunos de los que estuvieron entre nosotros buscarán estas nuevas revelaciones espirituales, que no son más, como dice la palabra, que doctrinas de demonios. Se irán detrás de estos espíritus engañadores, que enseñarán, como estudiábamos recién en esta carta, prohibiciones, reglas que Dios nunca estableció. Serán inmutables a la hora de engañar, lo harán con total naturalidad y convencimiento, porque tienen sus conciencias cauterizadas, confundiendo la santidad con el legalismo. Sin embargo, hermanos, Pablo nos recuerda a través de esta carta algo poderoso. Y es que tenemos en nuestras manos la verdad revelada de Dios.
Es por eso, hermanos, que el creyente debe esforzarse. No es que debe intentar, no es que debe probar, debe esforzarse por vivir conforme a la palabra de Dios. Vivir en los conocimientos de la verdad, para no ser arrastrado por todo viento de doctrina. Recordemos las palabras de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3, que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y nuestra santificación, hermanos, viene por el conocimiento de la palabra de Dios. Por último, es importante que también nos analicemos a la luz de la palabra que hemos visto hoy. Como ustedes verán, estamos viviendo tiempos difíciles donde se ven muchas religiones falsas, muchas enseñanzas, muchas iglesias llamadas cristianas que están totalmente alejados de la verdad, que están totalmente confundiendo a las personas. Por eso nosotros tenemos que estar alerta, atentos. Tenemos que ver bien cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. ¿Recordás la historia que leíamos recién de Amasías? Hacía él lo recto delante de los ojos de Dios, pero con un corazón alejado de él. Que no sea algo externo lo que vivimos como cristianos, que sea algo realmente que está dentro de nuestro corazón, una necesidad. No seas como este rey, hermano, no te apartes de Dios, de su palabra. Medita en ella, mantenete firme, no te alejes de la iglesia, de la congregación. Sé fiel a la palabra de Dios, sé fiel a la verdad. Practica el amor fraternal y tené cuidado, hermano, porque nuestro adversario, el diablo, dice la palabra, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Anda ahí, dando vueltas, sembrando, tirando. Que no nos agarre débiles en nuestra fe. Cuidado, hermano, porque cuando seas sometida a prueba tu fe, no termines alejándote de la verdad. Es lo que la palabra nos advierte hoy. No permitas que esto te suceda. Arrepiéntete de tus pecados, entrega tu corazón a Dios. Persevera, 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 hermano, en oración. Vivamos sabiendo que el Señor viene pronto a buscar a una iglesia pura, santa y no contaminada con la mentira, sino firmes en la verdad. Amén. Amén. Amén.